Muy bien, y ya está en nuestros estudios y mucho le agradecemos que haya hecho el esfuerzo para poder acomodar la agenda. Luis Changui Cáceres, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, ¿cómo está? Bueno, usted sabe que a los periodistas jóvenes por ahí nos hacen encontrarnos con dirigentes que han tenido una dilatada trayectoria como la suya y a veces, por el solo hecho de no haber tenido la cuestión contemporánea, nos cuesta un poco algunas cuestiones. De cualquier manera, haciendo esta salvedad eh, y obviamente habiendo previamente analizado su dilatada trayectoria en el radicalismo fundamentalmente, le vamos a consultar a propósito de las cuestiones que van a tener como principales ejes la charla que esta noche van a estar entregando junto a Gustavo Greenspan, el economista que supo ser asesor de la Embajada Argentina en Washington. ¿Qué va a tener de particular esta charla o qué es lo que vienen a debatir en el día de hoy? Bueno, si tan dilatada la trayectoria no ha sido, solamente 60 años de militancia. Nada más y nada menos. Bueno, creo que hay bastantes cosas para charlar. Si lo personal uno sigue levantando desde la más profunda e íntima convicción un par de banderas que la he llevado adelante toda la vida. Una tiene que ver con la unidad necesaria del pueblo argentino para tratar de sacar el país adelante, es decir, la unidad nacional a partir de una vocación que entiende la política como búsqueda de consensos y de lograr esos consensos para poner denominadores comunes a partir de 5 o 6 políticas de Estado fundamentales que nos permitan despegar y bajarnos de esta calecita loca que gira en el mismo lugar desde hace mucho tiempo. Si un país que tiene todo para ser una potencia mundial, vemos pasar hasta los vecinos que nos van sacando cuerpo de distancia. Quiere decir que tenemos que mirarnos al espejo para llegar a la conclusión de que algo no estamos haciendo bien. El problema lo tenemos nosotros, que Argentina tal como está no es viable, pero para hacerla viable hay que construir tiempos para generar los cambios necesarios y para poder generar esos cambios necesarios hay que tener consensos que garanticen una ancha base de sustentación para soportar esos cambios. Yo no veo que el gobierno esté haciendo eso. Es decir, lo que veo ahí es una intención válida, legítima, de formarse un partido político nacional, aquellos que no lo tenían. Y cuando vos que te ¿Y es querés responsable de esto el formar... radicalismo? El radicalismo, a mi juicio, yo no lo compartí en su momento, había que cruzar un río. Realmente con corrupción no se puede garantizar ningún proyecto, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. La corrupción invalida cualquier posibilidad en ese sentido. Y había que dar vuelta una página, pero había que garantizar gobernabilidad para lo que viniera. Y los radicales teníamos que garantizar la supervivencia y la salud de nuestro propio partido. Yo creo que en la travesía para cruzar el río había un puente y los muchachos decidieron cruzar nadando, con todos los riesgos que eso significa. Se hizo un acuerdo electoral y los acuerdos electorales, si vamos a ser serios, terminan cuando termina el proceso electoral. Y a partir de ahí, bueno, lo que ha habido son invitaciones individuales a algunos radicales para integrar el equipo de gobierno. Pero eso no tiene nada que ver con un cogobierno que significa discusión no solo de políticas y acuerdos programáticos, sino que también significa discusión de espacios y son los partidos los que determinan quiénes van a ocupar esos espacios, no un llamado telefónico de un secretario o alguien ha llegado a un presidente para ofrecer un determinado puesto, ministerio, secretaría o dirección. Porque esas son invitaciones personales, son aceptaciones personales que no involucran al partido. O sea, a ver si lo puedo pasar en limpio. Usted lo que dice es que ha habido radicales que fueron convidados con porciones de poder, pero no ha sido el radicalismo el invitado. Esto es obvio. Y lo que no me queda claro esto de al terminar la elección se tiene que terminar el acuerdo electoral. ¿Qué usted abona la cuestión de que una vez terminada la elección había que disolver Cambiemos y ser No, una yo lo que suerte de digo es oposición? simplemente que los acuerdos electorales fenecen cuando termina el proceso electoral.
Es decir, si vos me hablás de un acuerdo de otro tipo, eso implica un programa. Eso implica una discusión política, una búsqueda de consenso. ¿Y usted cree que aquí no la hubo? Que fue el Es que, proyecto del no, PRO puesto en Cambiemos, es nada más. objetivo eso. No lo hubo. No existió ningún programa, no existe al día de la fecha. Es un tema absolutamente objetivo. Y el cogobierno es otra cosa, porque aparte de discutir políticas, en un cogobierno se discuten espacios. Y los partidos son los que cubren esos espacios. Generalmente son ternas que se le ofrecen al que está eventualmente de presidente para que elija de esa terna. Nada de eso sucedió. O sea, yo no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy planteando algo que es total y absolutamente objetivo. Un acuerdo electoral. En todo caso, lo que no están cumpliendo con el acuerdo electoral y piensan, imaginan y dicen otra cosa son aquellos que tienen la conducción formal de la Unión Cívica Radical. ¿Qué le pareció esta situación que se dio primero con las tarifas, donde el bloque del radicalismo se presentó en la Casa Rosada y luego salió avalando cuotas para pagar el gas con interés? ¿Siente de que están pudiendo, por lo menos en esa situación, al menos plantear una disidencia con el gobierno, o prácticamente ingresan y después salen con el sí porque no les queda otra? Yo no veo una actitud que quisiera que existiera, pero no existe, por parte del partido de hacer honor a su historia y de mantener posiciones y banderas que han sido fundacionales y tradicionales adentro de la Unión Cívica Radical. Veo una actitud absolutamente permisiva, más que permisiva yo diría sumisas, de quien hoy eventual y temporalmente conducen el partido, lo que me preocupa. Entonces, de vuelta otra vez al ruedo, caminando otra vez las 23 provincias argentinas, planteando desde mi más profunda e íntima convicción la necesidad de acordar políticas de Estado y hacia adentro del partido, como en las viejas épocas decía Raúl Alfonsín, tratando de que los radicales se abuenen entre sí. Muchas veces se compara el gobierno de Macri, tal vez por el equipo, con el de la Rúa o tal vez por las situaciones del FMI. Hay algunos que fogonean la posibilidad de que tenga el fin de la Rúa, tristemente, me atrevo a hacer una valoración a propósito de esto. ¿Qué encuentra usted de distinto o desigual de aquella coalición que era la Alianza y que en definitiva tenía un radical al frente de todo? Son situaciones diferentes en momentos diferentes. Ni la Argentina hoy está en el punto en que se estaba en el 2001, ni tampoco los componentes son los mismos. Vos mismo señalabas de que en ese entonces había un radical a la cabeza de una coalición integrada de una determinada forma. Hoy lo que tenés es un gobierno de un partido que llegó a partir de una coalición electoral y que abrió determinados nichos a gente que viene de otros partidos, pero no tiene nada que ver y la situación también en Argentina no es exactamente la misma. Igualmente lo digo porque muchos de los técnicos económicos que tenía aquel gobierno hoy también están, o algunos de ellos. Mira, vos te encontrás técnicos que estuvieron en la época de Menem, y esos técnicos estuvieron en la época de la Rúa, esos técnicos estuvieron en la época de Cristina, y antes habían estado en la época de Kirchner, y ahora están en la época esta de Macri. Es decir, hay técnicos que parecen que son los muchachos de presencia permanente en el gobierno en el que se esté. Es decir, sinceramente creo que acá el tema es asumir la gravedad de la situación por la que estamos pasando, y la gravedad de la situación amerita no ponerle un tiro en la cabeza al piloto, porque vamos todos arriba del avión y nos estrellamos y nos entrolamos todos, pero entender la gravedad de la situación y entender de que es necesario una discusión dentro del marco y del arco político, pero también de las fuerzas del trabajo y de las fuerzas del empresariado nacional. Si acá no se llegan a puntos de confluencia
entre los sectores de la producción, del trabajo y una amplia base del espectro político, esto no tiene salida. Si Argentina sigue siendo la calecita donde te subiste a principios del siglo pasado, siendo el país del mundo que tenía el más alto Producto Bruto per cápita, para terminar hoy, no sé si estamos en el lugar 67 o 57 Sí. en caída libre. Sí. Entonces, muchachos, si tenés un país de una amplia extensión territorial que tiene todos los recursos inimaginables para transformarse en potencia, y a esta altura de los acontecimientos vende más carne Uruguay que nosotros, vende más carne Paraguay que nosotros, no logramos un proceso de industrialización, los hermanos bolivianos tienen el 1,6% de inflación anual y nosotros estamos como estamos, y bueno, asumamos de que por lo menos por sentido común nos venimos equivocando. Entonces dejemos de joder, asumamos la equivocación, analicemos a dónde están las cosas, garanticemos puntos de coincidencia que nos permitan construir los tiempos y a partir de ese esfuerzo y de esa construcción de tiempo sacar el país adelante. Es decir, son 44 millones de argentinos los que en definitiva terminan padeciendo, o por lo menos 40 millones de los 44. ¿Cuál de las políticas económicas que está viendo, porque la charla de esta noche va a tener también la presencia de un destacadísimo economista, le consulto, ¿cuál cree usted que han sido acertadas y cuál desacertadas? ¿Borra todas? ¿Pretende otro plan? ¿Hay algunas que han sido inevitables? Algunas han sido inevitables porque, para ser sincero, cuando los que están llegaron, en caja había 0 pesos. O sea, vos necesitas recursos. Los recursos los sacás de la maquinita, pero eso genera inflación. Si no lo sacás de la maquinita, lo sacás de un aumento de la presión impositiva. Los argentinos estamos no hasta acá, estamos hasta acá con la presión impositiva. Es uno de los países que tiene más alta presión impositiva del mundo, superposición de impuestos de lo que se te ocurra, nacionales, provinciales, municipales, algunos que fueron para determinadas cosas que no se hicieron nunca o que se hicieron y ya pasaron y se siguen cobrando lo mismo. Es decir, tampoco era ese camino, te quedaba el camino del endeudamiento, que es la tercera manera de conseguir plata. Y el endeudamiento tiene problemas. Yo creo que plata necesitaban para poder seguir haciendo funcionar el Estado. Ahora pienso que hay cosas que son equivocaciones. Y si vos tenés políticas que te van generando, por un lado, me decís, la inflación ha bajado algo, sí, pero sigue siendo una inflación muy alta. Y al mismo tiempo empezás en un proceso de recesión económica, entonces inflación con recesión se forma un condimento bastante explosivo. Buscar la salida a través de conseguir con este tema de las LEVAC, que son todas a corto plazo, y que tenés unos paquetes que son una bomba de tiempo, que hay que ver qué es lo que pasa en función de eso. Está bien, tenés espalda como para poder aguantar el cimbronazo. Yo creo que lo de mañana espero que pase lo mejor posible. De cualquier manera, aunque no pase lo mejor posible, tienen espalda para aguantar, pero vas a quedar con el barco averiado. Entonces, esto es un poco la situación. Yo lo que digo es que no dejen pasar más tiempo para hacer una convocatoria amplia, porque a veces cuando pegás un manotazo de ahogado, después ya lo que podía haber funcionado antes no funciona después. Bueno, hoy el legislador Gutiérrez de la provincia de Córdoba ha pedido lo mismo en una charla que en instantes vamos a compartir. Dice que hay que llamar a todos los gobernadores y a todo el arco político, un poco en consonancia. No nos queda más tiempo, pero le consulto. ¿Usted cree que el radicalismo se tiene que presentar puro en las próximas elecciones? ¿Seguir trabajando para tener el espacio que le corresponde en Cambiemos? Yo creo que el radicalismo tiene que hacer ahora algo que lo debió haber hecho hace 3 años atrás, que era muy factible de lograr hace 3 años atrás, es más complicado de lograr ahora. El radicalismo como partido que tiene historia, que tiene trayectoria, tiene que hacer una convocatoria amplia, hacerla del partido como partido.
convocar a los distintos sectores sociales y al resto de los partidos políticos. Y bueno, y tratar de lograr esos puntos y plantearle a partir de los consensos logrados al gobierno, ya que el gobierno no lo hace, que tendría que ser la Unión Cívica Radical, poniéndose los pantalones largos, asumiendo el compromiso hacia el futuro desde la historia que tiene y salir a hacer eso. Yo creo que eso se tendría que haber hecho hace 3 años atrás. Quebrar Cambiemos eso. Mira, te insisto, para mí, porque objetivamente es así, Cambiemos fue un acuerdo electoral. El acuerdo feneció a partir que se hicieron las elecciones. Está bien. Entonces ahora tenés radicales en el gobierno, pero el partido como partido tiene que asumir la responsabilidad en momentos difíciles para el país. Primero, garantizando un diálogo y un funcionamiento democrático interno dentro del partido que se fue diluyendo y perdiendo en el tiempo y el espacio. Que volver a la discusión política. ¿Qué tenés hoy? Tenés una situación de crisis en cuanto al sistema democrático, una situación de crisis en cuanto al sistema republicano. Si no lo querés ver, no lo veas. Pero vos tenés un descreimiento por parte de la sociedad, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. De un Poder Ejecutivo donde generalmente los que llegan vienen diciendo una cosa y después terminan haciendo otra. Con lo cual el sistema republicano entra en crisis. Y el sistema democrático necesita de partidos políticos que hoy están cuestionados. La política está cuestionada, los políticos ni hablemos, bastante han hecho para llegar a eso. Ahora, ¿vos conocés alguna sociedad que haya garantizado y profundizado el sistema democrático por fuera del sistema de partido? No existe. No. La verdad que es apasionante la charla y me da ganas de seguirle preguntando muchas más cosas, como por ejemplo si cree usted que los dirigentes estarían dispuestos a perder poder en pos de ese acuerdo y esa cuestión de la Unión Cívica Radical, pero se lo dejamos como interrogante a la gente que vaya esta noche a escucharlo. Esta noche... Charla, debate abierta. Bueno, así que la ahí... En la charla decimos lo que nos parece y en el debate nos divertimos todos. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, marcamos la pausa, ya volvemos.